Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Viviana Páez Martínez. Soy estudiante de cuarto semestre de Administración de Empresas de la Universidad Uniminuto. Mi NRS es el 2187. Bueno, en este video se va a hablar de una retroalimentación a unas preguntas que se hacen con base en una lectura de El retorno a la comunidad de Alfonso López Carrillo. La primera pregunta plantea lo siguiente: ¿cuáles son las principales características del concepto de comunidad desde la visión del autor? Bueno, desde la visión del autor dice que este término está utilizado de una manera desmedida y que está relacionado con conceptos em, positivos de alguna manera, que está relacionado a solidaridad, que está relacionado a convivencia, que está relacionado a apoyo, como si digamos que su sola mención definiera cualidades. Se suele asociar a situaciones homogéneas y se encierra en un entorno social. Digamos que de alguna manera él nos decía en la lectura que a pesar de que en la sociedad encontramos maldad y que hay personas malas, comunidad, automáticamente la población en general lo asocia a algo bueno, a algo positivo. También nos hablaba de expresiones, nos hablaba de dos maneras: la comunidad que se caracterizaba como o la definía como sustantivo, que abordaba expresiones básicamente como comunidad religiosa, comunidad LGBT, comunidad estudiantil, y la otra que era como adjetivo, que ya el autor la traía a colación para definir comunidad como dirigiéndolo a grupos concretos de poblaciones grandes, como digámoslo así, representadas. Podemos decir ejemplos como desarrollo comunitario, educación comunitaria y promoción comunitaria. La segunda pregunta dice: ¿el autor plantea las comunidades como alternativas al capitalismo? El estudiante debe argumentar si el escenario de práctica de responsabilidad social en el cual está interactuando se puede considerar o no como una comunidad alternativa al capitalismo. Yo actualmente me encuentro trabajando o abordando mi problemática del mal manejo de las basuras, y considero que sí es una alternativa al capitalismo, porque como el mismo autor nos lo plantea, el capitalismo siempre está asociado de alguna manera a temas individuales. Digamos que de algún modo el autor dice que lo que nos lleva el capitalismo es al consumismo, al individualismo, a la acumulación, a que digamos trabajar por mí, por mis riquezas, a enriquecerme, y los ricos cada vez son más ricos, los pobres cada vez son más pobres. Pues los temas de desigualdad en nuestro país no son un secreto, y de algún modo ese es el pensamiento al que el gobierno como que de algún modo ha educado a las personas y a la población en general. Entonces, de algún modo, si yo lo asocio con la problemática que estoy abordando, podemos decir que las personas no les importa realmente tirar una basura en la calle por lo mismo, porque pues no importa, no pasa nada, no saco el día de las basuras que es, o algo tan simple como un tema de conciencia, de pensamiento colectivo, de pensar, bueno, si los tanques que actualmente puso la alcaldía en las localidades, en los barrios, que es el lugar donde yo habito y es, digamos, donde de alguna manera está mi comunidad, pero aún así se ve mucho que uno llega a las basuras, y cuando ya los tanques están llenos, entonces la gente no tiene problema en tirar las basuras al piso, al suelo, y que obviamente llegan los perritos y las abren, se generan, eh, se genera un derrame de residuos sólidos que conlleva a todo esto, a que digamos que de alguna manera sí se preste para pensarlo de una manera capitalista. La tercera pregunta dice, em, ¿cuál es la importancia y el lugar del sujeto? ¿Cuál es cuál es la importancia del lugar del sujeto en la construcción de las comunidades? Bueno, en una comunidad bien desarrollada es importante el trabajo colectivo, pues es fundamental para el crecimiento individual. El sujeto es el principal actor dentro de la comunidad. El sujeto es la base de todo. Nosotros necesitamos de otros para poder construir, y eso es algo que, esa es la importancia que digamos que de alguna manera tiene el sujeto en la sociedad.
El sujeto tiene siempre que estar dispuesto a ser generador de cambio, a participar, respetar y trabajar por los demás, y el lugar que ocupa es una postura objetiva. Bueno, esa es mi retroalimentación a las preguntas. Feliz noche, gracias.